Tras el comienzo del lado B de Blue Lock, con Kira y Nagi formando equipo y Ego queriendo hablar con Isagi en el capítulo anterior, al suscribirte al canal comenzaríamos el capítulo 328 del manga de Blue Lock, donde después de terminar el primer partido, Isagi es llamado por su entrenador. ¿Cuáles son las intenciones de Ego? En ese momento veríamos a Isagi junto a Ego montados en un ascensor dentro de las instalaciones de Blue Lock, a lo que ambos mirando al frente y el ascensor subiendo pisos del proyecto, Isagi, algo agobiado, le pregunta lo siguiente. Oye, Ego, ¿qué pasa? ¿Sobre qué querías hablar? Bien, Isagi, cuando estaba por finalizar el partido, en ese último minuto, ¿cuál era tu intención en esa jugada? Por lo que nuestra protagonista, recordando ese último tanto, le responde: sobre eso, ya veo. Simplemente apunté a marcar mi propio gol. Como egoísta, realmente hice lo que se supone que debía de hacer. ¿Estás enfadado por ello, Ego? A lo que Jinpachi Ego, colocándose las gafas con un rostro serio, le contesta lo siguiente. Sí. Pero cuando la victoria ya estaba asegurada, la última jugada era el momento perfecto para poner a prueba una nueva idea. Lo entiendo. Pero si ese juego de apuestas continúa, provocará confusión incluso en tus propios compañeros, que se ven forzados a adaptarse a esa misma jugada. Así que la formación y las tácticas preparadas para el equipo de Blue Lock podrían llegar a colapsar. Ese método es como mucho una táctica secundaria para cuando hay ventaja en el marcador. Isagi, no conviertas ese método de victoria irrepetible en tu eje principal de juego. ¿Entendido? Pero justo entonces, mientras se abren las puertas del ascensor, Isagi, algo confuso, responde: sí, lo siento, creo entenderte, pero entrenador. En ese momento, ambos saldrían del ascensor hacia el punto más alto de las instalaciones de Blue Lock, y con ello, Isagi continúa. Yo quiero vencer a Noel Noah, y siento que estoy a punto de descubrir la teoría con la que yo, Isagi Yoichi, me convertiré en el mejor del mundo. ¿Qué quieres decir? Se pregunta Ego. A lo que Isagi, con sus ojos repletos de aura y su ego, responde: sí, así es, Ego. Por eso, solo con tu fútbol ya no es suficiente para mí. Justo entonces, al Isagi darse cuenta que estaba en el piso más alto de las instalaciones, algo confuso dice: ¿oh? ¿Se puede subir hasta la azotea? Joder, Blue Lock es enorme. Esto es muy alto y las vistas son una locura. Oye, Isagi, esto es solo para evacuaciones de emergencia, así que no te emociones. Pero dime, Isagi Yoichi, si estás tan seguro de ti mismo, cuéntame esa teoría que supera la mía. Bueno, yo no me refería a eso. No estoy criticando tu fútbol, Ego. Pero ¿recuerdas los DVD recopilatorios de superjugadas que me envió? Pues después de verlos pensé, es cierto que mi imaginación se amplió, pero aún así, solo con mi propia fuerza, aunque apostara toda mi vida en ello, hay un límite hasta donde puedo llegar. Además, al enfrentarme a Loki, Lorenzo y a Kaiser, si es en un partido o en una sola jugada, tal vez pueda ganarles. Pero viéndolo de forma objetiva, no creo en absoluto que yo pueda ganarles en capacidad individual y vencer a Noel Noah solo con capacidad física, aunque naciera 100 veces. No, mejor dicho, 1.000.000 de veces. Sería algo completamente imposible para mí. Pero ahora que lo he comprendido hasta lo más profundo, precisamente por eso, al aceptarlo sin excusas, he empezado a ver con claridad qué es lo que me falta. Y con ello, creo que existen dos tipos de personas, y estas serían los genios y los aprendices talentosos, donde no se trata de quién está por encima de quién, ni si uno es mejor que otro, sino de cómo ambos interactúan entre sí y se impulsan a evolucionar cada vez más. Cuando un genio y aprendiz talentoso del mismo nivel compiten entre sí y además de ello continúan creciendo a través de un enfoque competitivo, se produce un crecimiento sin ningún tipo de límites, capaz de volverlos cada vez más fuertes, hasta así llegar a convertirse en los mejores del mundo. Oye, Ego, pero una cosa más. Exactamente por eso, ya sea Rin, Bachira, no, todos los genios que están en Blue Lock, debo seguir siendo el aprendiz talentoso más fuerte, ese al que todos sientan el deseo de superar. Por eso, por favor, dame más estímulos nuevos en el fútbol, Ego, porque yo voy a convertirme en el mejor del mundo. A lo que Jinpachi Ego, con las manos en los bolsillos, interrumpe a Isagi y le dice: oye, Isagi Yoichi, ¿crees que existe eso que llaman el dios del fútbol? Entonces Isagi, algo extrañado y confundido, responde: ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a gente como Zico o Maradona? No, Isagi, no hablo de leyendas, es algo aún menos científico, algo que no se puede ver.
Pero no entiendo, entrenador, que alguien tan lógico como usted, Jinpachi Ego, hable de estas cosas. Realmente me sorprende. A lo que Ego, con una férrea mirada puesta en Isagi, dice: Eso es el resultado de llevar los pensamientos y esfuerzo al límite, Isagi Yoichi, donde tu cuerpo y mente se sincronizan por completo. El entorno, la suerte, absolutamente todo empieza a moverse tal y como uno desea. Es como si algo parecido al destino, que ya no está sobre tu control, realmente te guiara. Una experiencia casi divina de omnipotencia total. En mi época como jugador llegué a experimentarlo una sola vez. Durante 7 minutos, ni antes y después lo volví a lograr, únicamente en ese preciso momento. En aquel entonces solo pude pensar que alguna fuerza invisible estaba actuando sobre mí. De lo contrario, no había forma de explicar el rendimiento que pude lograr. Isagi, completamente confuso, le pregunta a Ego lo siguiente: Espera, Ego, ¿eso no es distinto al enfoque competitivo o a la ecuación de la suerte? A lo que Ego, dejando a Isagi sin palabras, responde: Eso es algo que yo aprendí de aquella experiencia y elaboré para poder reproducirla. Ahora, respóndeme, Isagi Yoichi, ¿crees que existe un dios del fútbol? Si esa fuerza invisible es gracias a Dios, entonces probablemente exista. El haber conocido a Bachira apenas llegué a Blue Lock y en el partido contra la Sub-20, cuando en el último minuto para el final, el balón llegó directamente a mí y además después de aquel gol final en la Liga Neogoísta, siento que todas esas coincidencias fueron como si el dios del fútbol indirectamente me estuviera diciendo: sueña con ser el mejor del mundo. A lo que Ego, tras esta explicación de Isagi, con un rostro serio responde: Ya veo, tal vez pueda ser así. Pero justo Isagi interrumpe a Ego y mirándolo le dice: Oye, Ego, ¿puedo preguntarte algo yo también? ¿Qué tipo de jugador eras cuando estabas en activo? A lo que Jinpachi Ego, dándose media vuelta y mirándolo de reojo, levanta su mano y dice: En realidad era alguien como tú, Isagi Yoichi, un soñador que pensaba demasiado. Cuando sentí que ese dios ya no volvería a aparecer para mí, decidí abandonar el fútbol. Isagi se queda demasiado sorprendido y mientras Ego se aleja hacia el ascensor le dice: Lo siento, realmente hablé de más. Esta conversación debió terminar hace un rato. Ahora volvamos, Isagi Yoichi. En ese momento, Isagi detrás de Ego responde: Entonces míreme atentamente, entrenador, porque yo iré a encontrarme con el dios del fútbol. Yo, Isagi Yoichi, el egoísta que tú mismo creaste, haré realidad tu sueño, Jinpachi Ego. Y mientras una estrella fugaz caería tras Isagi, Ego, volviendo al ascensor de las instalaciones de Blue Lock, responde: Sí, intenta superarme, Isagi Yoichi. El que carga con el peso y el que lo impone por completo. Sus determinaciones para llegar a ser el mejor del mundo se cruzan justo ahora. Y aquí finaliza el capítulo 328 del manga de Blue Lock. Que si os ha gustado, dejad un grandísimo like, suscríbanse al canal y por supuesto dejen en comentarios cuál es su nota del capítulo, que para mí es un rotundo 10. Literalmente de los mejores capítulos de todo Blue Lock en general, ya que hemos estado esperando algo de la historia de Ego durante años. También recordaros que como pequeña novedad de todo este manga de Blue Lock, tenemos aquí la portada que estaréis viendo en pantalla del tomo 37. Su protagonista ha sido el capitán de Nigeria, Kuso. Muchos queríais a Hugo, a Kira, a Shindo Haneru, pero el más cantado era Kuso, ya que compone los capítulos finales del partido de Nigeria. Por lo tanto, los futuros tomos que veremos seguro que son de esos personajes que tanto esperaba. Por último, también deciros que lo importante de ver las reviews, amigos, es que muchas de las páginas que salen en los spoilers no están ordenadas como tal, o faltan incluso páginas, ya lo hemos visto en este capítulo, así que como siempre os invito a que veáis todas estas reviews hasta el final para que os enteréis más sobre el manga de Blue Lock. Así que dicho esto, pasamos al análisis poco a poco del capítulo. Pues lo tenemos por aquí, capítulo 328, Dios, y bueno, como ya sabíamos, Isagi y Ego iban a conversar. No me imaginaba este escenario, la verdad, yo pensé que iban a charlar ahí en el vestuario y iba a ser un poco más pocho, pero que fuesen en el ascensor para arriba las instalaciones de Blue Lock, me gusta. Bueno, aquí Isagi pregunta que qué pasa, ¿no? Sobre qué quería hablar Ego. Y por cierto, os pongo este capítulo pongo los diálogos porque ha sido mucho diálogo. Por lo tanto, así nos enteramos mucho mejor. Si preferís que lo haga sin diálogos, con los bocadillos en blanco, dejadmelo en comentarios. O si queréis que lo deje así, pues dejadmelo en comentarios también. Y así iremos mejorando estas reviews. El caso, suben por el ascensor, literalmente que esto parece las oficinas de Men in Black. Pero bueno, y estaba básicamente, Ego le pregunta lo que todos sabíamos. ¿Qué intención tenía con esa última jugada, con ese gol final? Y obviamente
Isagi le dice, bueno, pues ¿qué intención voy a tener? Yo quería marcar mi propio gol y como egoísta hice lo que debería de hacer. Cosa que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tiene todo el sentido del mundo y nada que reprochar a Isagi de momento. Pero básicamente le pregunta a Isagi que se está enfadado. De hecho, en la preview del capítulo, en el vídeo que subí de la preview, mucha gente decía que cómo iba Ego a regañar a Isagi, cómo iba a estar enfadado con él por haber hecho esto, por haber metido un gol más. Pues, amigos, básicamente aquí nos lo confirma Ego. ¿Estaba enfadado? Sí. Nos dice que sí, o sea, nos confirma que estaba enfadado. Por lo tanto, dice que cuando la victoria ya estaba asegurada, la última jugada era el momento perfecto para poner a prueba una nueva idea. Muy bien, está bien lo que ha hecho Isagi, pero hasta ahí. No puede hacerlo más. Por lo tanto, aquí, obviamente, le confirma que ese tipo de jugadas, apostando todo en el último minuto y pudiendo joder a Japón, porque imaginaos que por el golaveras no pasan por ese gol si Nigeria llega a marcar, porque Isagi la ha liado en el último minuto. Por lo tanto, no se la puede jugar, y con un rival como es Nigeria, obviamente sí, pero contra un Francia, un Inglaterra, una Alemania, una España, imposible, no se puede. Por lo tanto, aquí Ego nos lo confirma. Si continúa ese juego de apuestas, provocará confusión incluso en tus compañeros de equipo que se ven forzados a adaptarse. ¿A qué se refiere? A Oliver Aiku. Oliver Aiku se tuvo que adaptar a lo que hizo Isagi y por lo tanto, gracias a que el capitán evolucionó, Onachi no marcó un gol. Si no, con el ojo del depredador, hubiese marcado a Gagamaru por toda la escuadra. Entonces nos dice que la formación y tácticas de Block colapsarían. Ese método es como mucho una táctica secundaria cuando hay ventaja. O sea, en este momento sí está bien usado. Pero Ego lo que quiere avisarles que no se la vuelva a jugar más en estos partidos tan complicados. Básicamente no convierta ese método de victoria irrepetible en su eje principal. Ahí está, muy bien, poniendo Ego a Isagi con los pies en la tierra. Me gusta, es el castigo, la riña, el cabreo que esperaba de Ego, sinceramente, me parece bien. Y aquí, bueno, Isagi le pide perdón, lo siento, pero entrenador, y aquí le cuenta ya que sienta que está cerca de descubrir la teoría con la que vencer a Noel Noah y convertirse en el mejor del mundo. O sea, el tío pasa de ser regañado a, oye Ego, me voy a enfrentar al top global, me voy a enfrentar al final boss, ¿te parece bien? Y claro, Ego se queda un poco flipando, en plan, este puto niño que dice. Por cierto, las vistas, amigos, espectaculares. Por eso hay que esperar a los capítulos oficiales, amigos. Podéis ver el capítulo de los spoilers, evidentemente, en el canal, y yo os lo agradezco en el Discord, que lo tendréis abajo en la descripción. Pero siempre, amigos, intentad esperar a que salga el capítulo oficial al día siguiente. Tenéis que esperar 24 horas y veis este pedazo de vídeo con una narración de la hostia, como si fuese el anime, incluso con estas pedazos de páginas con esta calidad. Así que, de verdad, lo recomiendo mucho. O sea, mirad el puto cambio, eso es una locura. Pero bueno, aquí básicamente Isagi le dice que por eso su fútbol ya no es suficiente. Es decir, lo que le dijo cuando anotó su gol. Ego, bueno, sigue mirando un poco que no le convence, ¿no? Lo que le dice Isagi, bueno, vale, pues muy bien, cuéntame más. Bueno, aquí Isagi un poco autista moment, ¿no? O sea, se da cuenta de que está literalmente en lo alto de Blue Lock y, bueno, básicamente le dice que si se podía subir y tal, pero bueno. Ego le dice que esto es solo para emergencias. Super emergencia, echar una bronca a tu jugador, pero bueno. Sin más, cosas secundarias y tonterías. Y le pregunta que si está tan seguro de sí mismo que le cuente esa teoría que hará que lo supere, que supera a su propio fútbol. Y bueno, aquí Isagi un poco en plan, bueno, no quería menospreciar tu fútbol, ¿no? Un poco de... para quedar bien, ¿no? Pero bueno, básicamente que si recuerda los DVDs que le entregó en el capítulo 307, creo que fue 305, no recuerdo bien, creo que 305, sí, 307 cuando fue a España. Capítulo 305 cuando le llega el paquete de los DVDs con sus padres y demás. Pues Isagi nos dice que después de verlos se dio cuenta de algo. Su imaginación había evolucionado, pero su fuerza tiene un límite. Básicamente no puede llegar a superar ciertos niveles con su físico o lo que es su propia fuerza individual. Es imposible. Y aquí básicamente nos dice que al enfrentarse a Loki, a Lorenzo y a Kaiser, obviamente en una sola jugada puede ganarles. En un partido puede llegar a ganarles. Pero viéndolo de forma objetiva es imposible que pueda ganarlos de forma individual. Ya lo vimos con Kaiser. Sí, a Kaiser lo ganó en su duelo de goles. Bueno, lo empató, por así decirlo. Metió más goles que él en el partido final de PXG. ¿Por qué? Porque supo adaptarse a la caída de Ness, supo adaptarse a Yori, supo leer que Kunigami le iba a dar ese pase en su primer gol de la Chugan Volley, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esos momentos puede ganarlos. Pero esto, ¿qué nos confirma? Que Isagi no está al nivel de los New Gen 11.
Ya sé que los New Gen 11 no son un nivel, no son una escala de poder, lo sé, pero un Blue Lock es lo que se puede equiparar, obviamente. O sea, una escala de poder ficticia para el espectador, ¿vale? Así que, obviamente, Isagi nos confirma que no está al nivel de los New Gen. Y, obviamente, vencer a Noah solo con capacidad física, pues, aunque naciera 100 o 1.000.000 de veces, sería imposible. Evidentemente, o sea, el Noah es un puto cyborg y no va a ganarlo así como así. Pero ahora lo que lo ha comprendido, hasta lo más profundo, lo ha aceptado sin excusas y ha comprendido qué es lo que le falta. ¿Y qué le falta a Isagi? El tema de los genios y prodigios. Que bueno, no son prodigios, prodigios fue el primer nombre que se le dio, pero en la comunidad de Blue Lock hispana pues se ha guardado. Pero no, a partir de ahora, yo lo digo ya en el canal, no voy a llamar a los prodigios prodigios. Los prodigios van a ser aprendices talentosos. Por lo tanto, si digo aprendices talentosos, ya sabes que son los antiguos prodigios, ¿ok? Para que un poco lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y básicamente Isagi nos dice que los genios y prodigios no son una escala de poder, también nos lo confirman. No es que uno sea mejor que otro o que simplemente en algunos momentos uno pueda ser mejor, sino que se impulsan a evolucionar con las interacciones. ¿Qué vimos con los genios y prodigios en el partido del PXG? Pues literalmente, gracias a los genios de Julian Loki, de Noel Noah, de Rin, Shidou, ¿qué pasó? Que Kaiser y Isagi pudieron evolucionar como aprendices talentosos. Por lo tanto, nos explica, cuando un genio y un aprendiz talentoso del mismo nivel compiten entre sí y continúan creciendo a través de un estado de flow constante, ambos evolucionan sin cesar. Ya lo tenéis, ya lo tenéis. ¿Por qué Isagi pudo evolucionar y pudo marcar ese gol final y pudo superar a Rin y a Shidou? Pues aquí lo tenéis. Básicamente, con esta competencia puedes llegar a ser estar en la cima del mundo. O sea que me gusta. Y nos dice que es por eso, ya sea Rin Bachira o no, todos los genios que están en el blog deben seguir siendo el aprendiz talentoso más fuerte y sea el que todos quieren superar. Básicamente, como yo lo llamo, y me gusta llamarlo, el genio de los aprendices talentosos, el genio de los prodigios. Me gusta ponerle ese apodo, así que Isagi nos dice que quiere ser el mejor aprendiz talentoso de Blue Lock para que todos los genios vayan a por él. Y aquí, bueno, aparte de que ya sabíamos que Rin, Bachira, Barou y Shidou eran genios, nos confirman que Eita Otoya es un genio. Cuidado e interesante. Se dejaba caer, bueno, se podía llegar a entender, pero ahora nos lo colocan ya Otoya como un verdadero genio. Así que, nice. Le dice que por eso necesita más estímulos nuevos en el fútbol y así se convertirá en el mejor del mundo. Se lo pide a Ego, ¿no? Que le dé más fútbol, que le dé más nociones, más cosas nuevas del fútbol y así puede llegar a mejorar. Y Ego dice, papi, ¿tú quieres que te diga cosita de fútbol? Pues aquí lo tienes, aquí lo tienes. ¿Crees en el dios del fútbol? ¡Pum! ¿Querías nuevos conceptos, Isagi? ¿Querías evolución? ¿Querías datos nuevos en el fútbol? ¿Nuevos estímulos? Aquí los tienes. Take a look. Encantado. ¿Existe el dios del fútbol? Aquí te lo dice. Y obviamente Isagi se queda un poco rayado. Dice, ¿qué cojones me estás contando, chaval? ¿Qué me cuentas? Y aquí, bueno, dice que se refiere a Zico o Maradona. Me parece raro que mencione a Zico. Sí, Zico era muy bueno, pero coño, que no menciona a Messi es raro, ¿no? No sé, cuando menciona a los dios del fútbol se te viene a la cabeza, pues eso, Messi, Maradona. No sé, menciona a Zico, pero bueno. Y le dice que no. No se refiere a una persona, no habla de una leyenda del fútbol, sino algo menos científico. Primera vez que Ego no es lógico. Primera vez que Ego no se ciñe a la ciencia, no se ciñe a los datos, no se ciñe a la lógica. O sea que cuidado, y aquí pues obviamente, al igual que nosotros, Isagi se queda algo rayado. Dice, no te entiendo. Alguien tan lógico como tú, que hable de cosas así, de este tipo, que no son lógicas, me sorprende. Y dice Ego que es el resultado de llevar los pensamientos y fuerza al límite, donde el cuerpo y mente se vuelven uno. El entorno, la suerte, absolutamente todo empieza a moverse como deseas. Es decir, por ponerle un apodo rápido para que nos entendamos, este estado del dios del fútbol se podría entender como una mezcla del flow y la suerte, ¿no? Como un estado superior a los dos. Y dice como si algo parecido al destino, donde no tienes control, te controla. Una experiencia casi divina de omnipotencia. Y aquí vemos por primera vez, amigos, por primera vez a Jinpachi Ego como jugador. Miradlo, por favor. Mirad qué carisma. Jinpachi Ego, el dorsal 11 al igual que Isagi. Esta camiseta que realmente parece de la selección sub-20 de Japón, ¿no? Este parece ser el escudo del... Bueno, la vida real es el cuervo, ¿no? Que tienen aquí
lo que es el parche, ¿no? Por así decirlo, pero en lo que es el conejo, parece ser, veremos a ver si más adelante nos confirman, ¿no? De qué equipo es esta equipación, si es de una liga europea, si es de la Sub-20 de Japón, no sé. Pero me parece muy raro que sea de la Sub-20 de Japón y nadie conozca a Ego, pero bueno, eso es otro tema para más adelante, porque que nadie conozca a Ego y sea el rival de Noel Noah, a mí es un parche, un hueco argumental de la hostia, pero bueno, ya lo veremos más adelante porque es la primera vez que nos dicen más lore de Ego. Y dice que eso, que como primera vez, o sea, como en su época de jugador, una única vez llegó a experimentarlo. Que por cierto, esta criatura es lo que se considera en la mitología japonesa una especie de dios. Es como un cuervo de 3 piernas, aquí lo veis, 1, 2 y 3, y es como un cuervo de 3 piernas que dentro de la mitología japonesa simboliza como toda la suerte del destino, ¿no? Y demás. Y se llama, os digo un segundo, que tenía el nombre aquí apuntado. Se llama Yatagarasu y es un cuervo mítico de 3 patas de la mitología japonesa, que es un dios que representa la voluntad divina y fue enviado para guiar a un emperador de la época de su puta madre. Básicamente, como que guía el destino de una fuerza divina, básicamente. Yatagarasu se llama, es un cuervo como de 3 piernas, una criatura mitológica japonesa que, bueno, obviamente, esto, amigos, no es el aura de Ego, ¿vale? Esto no es el aura de Jinpachi Ego, es simplemente una representación del dios del fútbol. Al igual que cuando explicaron la suerte, salió la diosa de la fortuna, ¿no? Más o menos, un poco por ahí van los tiros. Pero bueno, Ego nos dice que solo durante 7 minutos pudo llegar a vivirlo. Ni antes ni después. Solo 7 minutos. Únicamente 7 minutos. Es una locura eso, ¿eh? Es una locura. Y dice que en aquel momento solo pudo pensar que esa fuerza invisible estaba actuando sobre él. De lo contrario, no habría forma de explicar el rendimiento que logré. O sea, en ese momento, esos 7 minutos, el puto prime de Ego, vamos, ya pudo meter 8 goles y 12 asistencias. Si no, qué locura. Y le dice que, bueno, Isagi se pregunta si no es un estado diferente al estado de flow y la ecuación de la suerte. Pero no, esos son cosas que él mismo creó. O sea, Ego, a raíz de intentar descifrar esa fórmula, ¿vale? A raíz de intentar descifrar por qué había algo como el dios del fútbol, aprendió de esa experiencia para elaborarlo y reproducirlo. Es decir, el flow y la suerte. O sea, el flow y la suerte es la combinación del dios del fútbol y cómo Ego logró reproducir y recrear estas fórmulas para intentar comprender esos minutos. O sea, una locura. Y le pregunta, ahora respóndeme Isagi Yoichi, ¿crees en el dios del fútbol? Y bueno, Isagi, dudoso, ¿no? Dice, bueno, puede ser. Si esa fuerza divina existe, tiene sentido, ¿no? Como cuando llegó a Blue Lock y conoció a Bachira, como cuando le cayó el balón por la suerte en el final del partido sub-20, en el gol final de la Liga Neogoísta gracias a Ness convirtiéndose en Kaiser. Todas esas coincidencias fueron como si el dios del fútbol me estuviera guiando y diciendo sueña con ser el mejor del mundo. ¡Dios mío! O sea, Isagi ya lo creía. Isagi ya lo creía. O sea, esto es una puta locura, ¿eh? Esto es una puta locura, amigos. Es una barbaridad. O sea, que todas estas coincidencias, Ego ya las veía como que Isagi estaba viendo el dios del fútbol. Cuidado. Y nos da a entender, ¿vale? Con estas palabras de Ego, que creó un poco Blue Lock, aparte de crear para el mejor delante del mundo, para intentar descifrar cómo alcanzar ese dios del fútbol. Para que alguien, como en este caso Isagi, pueda llegar a aspirar a conocer al dios del fútbol. Cuidados, aquí vemos ya también parte del egoísmo de Ego al crear Blue Lock, porque es que literalmente puede ser así, o sea, puede ser que crease Blue Lock para alcanzar estos pensamientos y resolver sus propias dudas. Son una locura. Pero bueno, Ego aquí, bueno, quizás tenga razón, puede ser, quién sabe. Y aquí Isagi le pregunta algo, le dice, ¿puedo preguntarte algo? Y aquí, amigos, una de las páginas que los spoilers no salen, y por eso os digo que os quedéis hasta la review del capítulo, porque es muy importante. Es muy importante. Le pregunta a Isagi, ¿qué tipo de jugador eras cuando estabas en activo? Y Ego, de espaldas, le dice, era como tú, un soñador que pensaba demasiado. Dios mío, qué puto cine. Si el capítulo ya era un puto 10 sin esta página, con esta página ya es un 12. Es un 12. O sea, ya le confirma a Ego que se ve a él dentro de Isagi. O sea, cuando ve a Isagi se ve un Ego Junior, ¿no? Un Jinpachi Ego cuando estaba en su prime futbolístico. Y entonces le dice que, esto también de lo más importante del capítulo, por no decir más importante, el motivo del retiro de Ego. Cuando sintió que aquel dios no volvería a aparecer para él, decidió abandonar el fútbol.
cine. O sea, le cuenta cómo era de jugador y le cuenta el por qué se retiró. O sea, esto nos confirma que Ego se retiró porque quiso. O a lo mejor esto de que no volvería a aparecer este dios es una lesión o algo así, pero nos da a entender que lo dejó. O sea, decidía abandonar el fútbol, no que ese dios le hiciera abandonar el fútbol, ¿no? Por una lesión, por enfermedad, por lo que fuese. No. Decidió abandonar el fútbol. O sea, fue él el que quiso abandonar el fútbol. Así que cuidado. Y bueno, aquí Ego dice, bueno, hablé de más, nuestra conversación se tenía que haber terminado. O sea, que esos datos no se los quería dar Izagi, pero yo creo que sí. Yo creo que se los ha dejado caer a posta, sinceramente, para que le dé una pensadita a Izagi. Pero bueno, aquí dice, entrenador, míreme. Y aquí este panel, amigos, esta página con la luz de la luna, las estrellas, el cielo de Japón, encima de Blue Lock, porque iré a encontrarme con el dios del fútbol. Dios mío, tío. ¡Qué locura de página! ¡Qué locura de capítulo, amigos! Me encanta Blue Lock. Esto no para de ser pica, amigos. Espero que estéis disfrutando esta experiencia conmigo y que continuéis viendo el manga de Blue Lock porque de verdad se está poniendo pic. ¡Se está poniendo pic! ¡Qué locura, Quiere conocer al dios del fútbol. O sea, mirad esto, tío. Mirad esta puta página, tío. Mirad esta puta página. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué puto cine? Y le dice esto, que quiere encontrarse al dios del fútbol. Y esta página me parece de las mejores. O sea, esta página... Top 5 de Blue Lock junto a la de Izagi pidiéndole contrato a Kaiser. O sea, unas páginas, tío. Yo, Izagi Yoichi, el egoísta que tú mismo creaste, haré tu sueño realidad. Mientras cae una estrella fugaz, que recordemos que la estrella fugaz simboliza como un momento del destino, ¿no? Que el universo te da una oportunidad para pedirle un deseo al destino, ¿no? Básicamente, Jinpachi Ego se lo está pidiendo al destino. Intenta superarme, Izagi Yoichi. O sea, básicamente esto puede simbolizar un deseo de Ego de que quiera que Izagi le supere, evidentemente. Entonces, Dios mío, es que no, de verdad, me quedo sin palabras. Este puto final de capítulo es espectacular y estoy deseando que todo esto siga avanzando y veamos cómo acaba este mundial. Y de verdad, espectacular. Lo único malo, que hayamos visto tan pronto el pasado de Ego, me hace entender que este puede ser el arco final de Blue Lock. Esperemos que no, pero bueno, más adelante hablaremos de ello. Y bueno, aunque sea el arco final, quedan a lo mejor 5 años, o sea, queda mucho. Ya sabemos lo que duran los partidos, y partidos tan interesantes como el de Francia o Inglaterra, o más adelante contra un España de Van Iglesias y demás, serán partidos muy largos. Pero bueno, veremos a ver cómo avanza todo esto, y por ello hablaremos de la teoría del siguiente capítulo. Así que pasando a hablar de la teoría del capítulo 329, que os informo de que la semana que viene hay descanso y por tanto el capítulo 329 saldrá el día 22 o 23 de diciembre, ¿vale? Un par de días antes de Nochebuena y Navidad, pero no habrá descanso esta semana porque la revista está de descanso, ¿vale? Además, en el siguiente capítulo veremos una página a color, aparentemente con motivo de Navidad. Ya recordemos que había una página de Halloween, o sea que podemos ver una página de Navidad a color que me llama bastante la atención. Pero bueno, hablando del próximo capítulo, se llama No huyas. Este capítulo, bueno, el título no nos da mucho que entender, pero al ser un capítulo que está muy cerca ya de acabar el tomo 38, ¿vale? Está muy cerca de acabar este tomo 37, perdón. Básicamente veremos cómo serán el resto de partidos de la fase de grupos, ¿vale? Veremos el Japón contra Inglaterra, que recordemos que el partido inaugural de Japón contra Nigeria fue el único que se jugó, pero ahora Japón está de descanso, Japón está de chill y tiene que esperar a que el resto de partidos se jueguen. Yo que sé, un Kaiser contra otro equipo, es decir, una Alemania, el grupo de Alemania, el grupo de Italia de Lorenzo, el grupo de Van Iglesias de España. Podemos ver todos esos grupos, al igual que cuando acabó este partido de Nigeria y chocaron sus puños Izagi y Yonazi, vimos como Kaiser, Sae, Van Iglesias, todos ellos estaban viendo este partido. Por lo tanto, veremos al revés, será un poco un paralelismo, y veremos a Izagi viendo los partidos de Kaiser, de Van Iglesias, de Loki. Pero yo creo que se van a centrar más en Loki, ¿vale? Se van a centrar más en Loki, Charles y Hugo. Y por primera vez veremos a nuestro querido New Gen 11 Hugo, de Francia, ¿vale? Veremos seguramente su posición, veremos un poco su potencial, ya que vamos a ver el Japón contra Inglaterra porque es la otra cara del grupo de la muerte de Japón. Por lo tanto, este Francia contra Inglaterra será lo más principal y lo más interesante de este capítulo antes de que comience el Japón contra Francia. Veremos, al igual que pasó con Charles Chevalier, veremos cómo Hugo tendrá su potencial, sus habilidades, su posición y
quién sabe si veremos al New Gen 11 de Inglaterra. A lo mejor ni tiene New Gen, en teoría sí, veremos a ver, pero es posible que veamos todo esto del New Gen 11 de Inglaterra y el New Gen 11 de Francia. Así veremos los rivales de Inglaterra, o sea, de Japón, que son Francia e Inglaterra. De Inglaterra creo que veremos algo menos porque creo que se guardarán un poco esa sorpresa, ¿no? Para ese tercer partido de la fase de grupos y quizás eso lo veamos cuando veamos el Nigeria-Inglaterra después del Japón-Francia. Eso puede ser. Yo creo que de hecho tirará más por ahí. Pero bueno, quién sabe, dejen sus teorías abajo en comentarios. Yo creo que eso, veremos el resto de partidos de la fase de grupos y así Isagi y demás se tendrán que tener en cuenta y adaptarse a todas estas habilidades de sus próximos rivales para pasar a las eliminatorias del Mundial Sub-20. Pero bueno, dicho esto, ya saben, dejen un grandísimo like en este vídeo si os ha gustado, suscríbanse al canal y dejen en comentarios su teoría para el siguiente capítulo y su nota de este capítulo, además de su momento favorito. Por supuesto, como siempre os digo, únanse al Discord de la comunidad que lo tienen abajo en la descripción, donde encontrarán muchísimos amigos para conocer y hablar, hacer debates de Blue Lock y por supuesto tendrán los spoilers, los vídeos, todas las novedades de Blue Lock lo antes posible en el Discord de la comunidad. Así que dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, un like no se os agradece, muchas gracias a todos los miembros del canal y dicho esto, nos vemos en la próxima, mis queridos egoístas. Bye bye, nos vemos amigos, bye 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 bye.